Gracias, Federico, por estar con nosotros. Oye, queremos consultarte. Se ha generado, una serie de comentarios importantes de sectores, de organizaciones, de economistas, prestigiados, serios todos, que señalan que es, digamos, no deseable el nivel de deuda en el que quedará el país en el 2024, que el nivel de deuda puede poner en riesgo la calificación soberana o que al menos estaríamos siendo sujetos de una baja en el grado de inversión de las empresas calificadoras. ¿Tú cómo ves este asunto? Pues sí, mira, yo creo que este presupuesto, pues sí es un presupuesto expansivo, es un presupuesto que comparado con los de años anteriores, pues claramente plantea una expansión fiscal, pues muchísimo más fuerte de como la veníamos viendo, ¿no? Y parte, bueno, pues de esa expansión fiscal se ve reflejada en las métricas fundamentales de este presupuesto, que pues claramente son muy, muy fuertes hacia la expansión, ¿no? O sea, claramente plantear un déficit presupuestal del 4,9% del PIB, el déficit total de los requerimientos financieros del sector público en 5,4 y sobre todo el déficit primario en 1,2% del PIB, claramente son tres métricas que pues sí mandan esa señal negativa, ¿no? Ahora, en lo que comentabas de la deuda, pues sí, también lo que va acompañado de esta expansión fiscal, de estas tres métricas que he comentado, pues es obviamente una expansión de la deuda, o sea, los tienes que financiar de una manera y como afortunadamente está cerrada la posibilidad de financiarlo con emisión primaria por parte del Banco de México, por ley no es posible, entonces pues la llave que queda abierta pues es obviamente la del endeudamiento, porque tampoco está abierta la llave de financiar mediante mayores impuestos, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado con estas cifras de deuda. O sea, el presupuesto nos plantea una cifra o un cociente de deuda pública sobre PIB del 48,7%. Algunos han señalado que en realidad eso no es tan grave, digamos, que está más o menos en línea con los cocientes que se habían venido observando anteriormente. Yo sí discrepo porque hay un efecto aritmético que favorece a este cociente y que es el siguiente, es la apreciación del peso. O sea, la apreciación del peso hace que la evaluación en pesos de la parte de la deuda externa que está denominada en dólares, pues sea menor. Entonces el cociente, pues obviamente disminuye si esa parte se evalúa de una manera mucho más baja. Entonces, eso sí es, digamos, engañoso. Entonces, yo creo que lo que sería un mucho mejor indicador de la capacidad del endeudamiento que trae este presupuesto, pues es medir cómo en términos reales el saldo total de la deuda pública está aumentando de una manera muy significativa. Yo creo que esa es la métrica importante, ¿no? Pero Ujú. sí reiterar que con ese nivel de deuda, pues claramente se echan a andar una serie de riesgos, como los que había señalado, ¿no? Es muy probable que esto haga pensar a las calificadoras, al menos analizar el asunto de las finanzas públicas de este presupuesto con mucho más cuidado y con mucha más suspicacia, porque desafortunadamente tenemos que decirlo, este es un presupuesto electorero, o sea, no es un presupuesto que ataque las causas fundamentales, estructurales que tenemos en la economía y sobre todo lo más grave, no deja espacios abiertos disponibles para poder manejar cualquier eventualidad que se presente el año que entra, cualquier choque que se presente el año que entra, ¿no? O sea, en ese sentido, este presupuesto pues está agarrado con hilitos. No quiere decir que va a ser crisis el año que entra y que seguro vamos a tener una crisis. Yo creo que no, pero sí están los elementos puestos sobre la mesa para que tengamos crisis en el año 2025, ¿no? Entonces, eso es lo que más me preocupa de este presupuesto. O sea, está muy reducido el espacio fiscal. Exacto, está muy, muy reducido. Digamos, como está planteado, tienes aparentemente el espacio suficiente si es que no pasa nada. Pero suponte algún choque, que de repente se desplome el precio del petróleo o que el tipo de cambio se dispare, o cualquier choque que nos pueda pasar, pues claramente no hay espacio para acomodar ese choque, ¿no? En otras ocasiones siempre se deja un pequeño margen para poder acomodar algún tipo de eventualidad.
Ahora no se tiene, ¿no? Por eso digo que no necesariamente va a haber una crisis con este presupuesto, si las condiciones más o menos se mantienen, ¿no? Agarrado de hilitos, pero preocupa mucho el 2025, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, sería imposible soslayar o imposible dejar de lado la necesidad de una reforma hacendaria, una reforma tributaria en el país. Totalmente de acuerdo, es algo que debió de haberse hecho desde el primer año de gobierno. Supuestamente en Sí. los primeros años de gobierno es cuando más capital político tiene una administración para poder hacer una serie de modificaciones y de cambios. Y bueno, esta administración simplemente se negó a hacerlo. Ahora, una reforma fiscal no solamente es incrementar impuestos, una reforma fiscal es también ajustar el gasto, racionalizar todo el gasto en inversión y en eso, bueno, sabemos que durante estos 5 años de administración, pues claramente no han tenido una política de racionalización del gasto, ¿no? Es una política pues bastante mal llevada en términos de estos proyectos de inversión, que lo hemos dicho repetidas veces y todo el mundo lo sabe, son proyectos inviables desde el punto de vista financiero, pero también muchos desde el punto de vista social. De la deuda interna y de la deuda externa que pretende el gobierno para el año entrante, ¿lo ves excesivo? En la parte interna sí lo veo excesivo, no me preocupa tanto la parte externa, pero sí en la parte interna, pues sí, sí pienso que es excesivo y no va de acuerdo con lo que hubiera sido la supuesta disciplina fiscal que había que mantener, ¿no? Una cosa que me preocupa mucho de este presupuesto es que rompe con la coordinación que existía entre la política monetaria y la política fiscal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, digamos, la Junta de Gobierno del Banco de México ha mandado la señal que, pues quizá hacia fin de año, en enero, ya pudiera iniciar con un ciclo de baja de tasas de interés. Este presupuesto no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque en ese cálculo que hace la Junta de Gobierno para contemplar que puede empezar el ciclo de bajas de tasas de interés, pues lo hace teniendo en mente un supuesto de déficit total. Aunque no lo conocemos, la cifra que haya planteado el Banco de México en sus cálculos para ese inicio de ciclo de baja tasa de interés, claramente podemos afirmar que no es un déficit total de 5,4% del PIB. Claramente no, o sea, venimos del 3 punto y algo, ¿no? Entonces, claramente no está en la baraja del Banco de México considerar ahora un déficit de 5,4. Entonces, va a tener que modificar pues su evaluación de cuándo iniciar una baja y entonces por eso es que digo que esa coordinación que se había dado pues más o menos entre la política fiscal y la monetaria, con este presupuesto se rompe, ¿no? O sea, una va por un lado y la otra va por el otro lado, ¿no? Es muy importante señalarle a usted y reiterarlo, aunque no venga al caso en este momento precisamente, que no estamos hablando de una crisis como las que ya tenemos experiencias en el pasado, ¿no? O sea, porque no quisiéramos caer en cuestiones alarmistas. O sea, no, nadie está diciendo que otra vez otro 94, que otra vez los experiencias que tuvimos en los 80s y parte de los 90. No, no se trata de ese escenario, sino de reconocer que hay un espacio fiscal y hay, digamos, las finanzas públicas están muy comprometidas, o sea, están muy estrechos, no hay margen para que haya un problema y lo podamos resolver sobre el escritorio, o sea, hay muy escaso margen de maniobra para el gobierno federal en materia económica. Sí, exactamente, coincido plenamente con eso. Por eso es que digo que bajo ciertas condiciones endebles, el presupuesto puede funcionar en el año 2024, pero donde aparezcan algunas modificaciones al escenario, algunos choques como los que he mencionado, pues claramente pudiéramos entrar en una situación crítica, no de crisis como señalas correctamente, pero sí una situación crítica en donde pues no hay espacios para acomodar estos choques, ¿no? Y bueno, está otra vez lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, las calificadoras evidentemente hacen su análisis sobre la viabilidad de pago de la deuda externa, ¿no? Para evaluar sus calificaciones. Y bueno, ahí también, obviamente, yo creo que están con un ojo muy preocupado en torno a lo que es todo el financiamiento que se le tiene que dar a Pemex para la viabilidad de Pemex, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar a CFE. Entonces, esas son las principales preocupaciones que pienso yo
tienen que observar las calificadoras y que pudieran llevar a una reducción en la calificación crediticia. No estoy diciendo que se vaya a dar en el 2024, es más, yo creo que no, pero por eso insisto en el 2025. Están las condiciones puestas para que la nueva administración haga un presupuesto con muchos problemas para el año 2025 y ahí, bueno, sí pudiera haber situaciones mucho más críticas al inicio de una nueva administración pública. Y con esto termino, lo que no podemos soslayar, imposible si se actúa responsablemente, es que en el 2025 se plantee una reforma fiscal que empezaría a hacer, entrar en vigor en el 2026. Fíjese usted, ya perdimos 2 años, dos mil Sí, veinticuatro, totalmente de dos mil acuerdo. veinticinco. Claro, por la presión política, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que, obviamente, una campaña presidencial se anuncie una reforma No, fiscal, bueno, ¿no? no quiero ver Y quién se suicida políticamente diciendo que sí, tengo que levantar claro, impuestos. claro, claro. Pues nadie. Pero sí tienen que enfrentar, ahora sí que el toro por los cuernos, y vuelvo a repetir, no es solamente la parte tributaria, es la parte de gasto, ¿no? Son las dos partes Claro. que forman una reforma fiscal. Bueno, Federico, pasado mañana, Puesto, claro que sí, espero la liga y con muchísimo gusto. te agradezco mucho, eres muy amable. Un abrazo y nos vemos el pasado mañana. Igualmente, Eduardo, y a todo el auditorio, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, buen día.